y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a celebrar, queridos hermanos y hermanas, esta Santa Misa de Acción de Gracias por este grupo de sacerdotes que celebran sus 45 años, 45 años de haber sido consagrados sacerdotes de Cristo, y algunos andan cumpliendo los 75, edad en que pues pide la Iglesia que si tienen cargo presenten su renuncia y el obispo sabrá qué hace con ellos. Pero Cristo sí sabe lo que va a hacer con ellos y al rato se los voy a decir, ¿verdad? Es que una misa de acción de gracias, de gozo, de alegría y de petición para que estos años sean más maduros en la vida espiritual de estos sacerdotes y en su entrega ejemplar al pueblo de Dios como buenos pastores. Señor Obispo Chelino, hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas, esta lectura de la carta segunda de San Pablo a Timoteo, carta de la prisión, cuando se encontraba en Roma, próximo ya a morir, es como un testamento y una despedida, con unas recomendaciones muy claras y muy fuertes que le hace San Pablo a su discípulo, muy estimado, a su discípulo Timoteo, y guardando las debidas distancias y diferencias. Y ustedes son San Timoteo y yo soy San Pablo, pero sí se puede pues tomar de allí para dar algún consejo en esta situación de sus 45 años de ordenados. Y algunos andan ya llegando a los 75, en que se cumple lo prescrito por la Iglesia para presentar renuncia a los que tengan cargo, párrocos y obispos. Presentar renuncia para que dejen la responsabilidad a gente con más fuerza y uno pase no al descanso, pase a otras actividades sacerdotales. Y pues esa autoridad o esa libertad me la da de alguna manera sentirlos como fruto de mi sacerdocio. A la mayoría de ustedes los conocí desde enero de 1961 para acá. Ahí fui padre espiritual y profesor de los chicos, luego prefecto de los medianos, después prefecto de filósofos, después rector de ustedes y después obispo de ustedes. Y prefecto primero de teología, es que los he acompañado por 58 años, según mis cálculos, 58 años. Y uno de otra manera, y los conozco, tengo una idea de cada uno de ustedes, de sus cualidades, que son muchas, de algunos defectillos por allí, que también los hay, de todo lo traigo en la cabeza y sobre todo traigo el afecto profundo que uno siente por aquellos que puede espiritualmente considerar sus hijos, como son ustedes. Lo primero que les decía San Pablo a Timoteo en esta carta pastoral: te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo nuestro Señor. Es el saludo y es un gran deseo estar en gracia de Dios, tener la misericordia de Dios en nuestros corazones y la paz en el corazón. ¿Qué más queremos? Estando bien con Dios, de ahí para abajo que el mundo dance y baile. Estando bien con Dios tenemos todo lo que podemos desear: la gracia, la misericordia y la paz. Y luego pasa San Pablo a una exhortación muy interesante. No tengan espíritu de temor, sino de fortaleza. No espíritu de temor, sino de fortaleza. Porque los miedos, cuando uno va llegando a viejo, se pueden ir acumulando y amargar la vida. ¿Temor de qué? Un temor a la muerte. No, ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo de una vida eterna, a la cual hace alusión hoy el Evangelio. A propósito
en redijo de aquella secta que no admitía la resurrección, que quisieron enredar a Cristo con el cuento de una mujer con 7 maridos, los saduceos. El Señor reafirma la fe en la vida eterna, la resurrección final, que es además la promesa del Señor para nosotros, la única promesa que nos ha hecho: el que cree en mí tendrá la vida eterna, yo le resucitaré en el último día. Que no haya pues temor de lo que viene para adelante. Viene el premio, la corona, el abrazo del Padre Dios, que nos eligió para ser sus hijos y colaboradores de su Hijo. Haya no tristeza en la vida, sino alegría y paz. Y luego San Pablo pasa a exhortar a Timoteo que reavive la gracia de su sacerdocio. Reaviva la gracia que te fue dada por la imposición de mis manos. O sea, la imposición de las manos del obispo, hace ya 45 años que estamos celebrando. Es una gracia que no pasa, que no se acaba, que no se desgasta. Hoy, como hace 45 años, están ustedes con la misma vitalidad espiritual, la misma fuerza de salvación, y tal vez con más experiencia y más oración y más ejemplaridad para añadir al ministerio, para que de aquí en adelante no se sientan inútiles. Ya estarán algunos pensando que a los 75 presentan renuncia, se van por ahí a alguna casita a tomar café, a platicar, a dormir mucho y a jugar batatena. No. La renuncia se hace porque la Iglesia lo manda en los últimos tiempos. La ley viene del Código del 83 para acá. El Concilio Vaticano II hizo insinuaciones, pero la ley viene del 83 para acá. Es una ley nueva en la Iglesia. Una ley nueva, de 30 y tantos años. Pero es una ley de la Iglesia que tenemos que acatar. Pero ¿qué quiere la Iglesia? Que pasemos los sacerdotes al descanso total. No, que dejemos responsabilidades administrativas que son tan engorrosas y que no son esenciales al ministerio sacerdotal. Lo esencial del ministerio sacerdotal, ¿qué es? Predicar el Evangelio y celebrar los divinos misterios para el bien del pueblo de Dios, instruirlo en la palabra de Dios y santificarlo y purificarlo con los sacramentos. Eso es sacerdotal y eso no pasa nunca. Y esa obligación no se debe olvidar cuando uno se retira. Prácticamente yo fui el primer obispo emérito en Guadalajara, y les digo por qué. Porque el señor Garibi fue emérito antes que hubiera código, y además estaba muy enfermo y luego se murió. El señor Garibi fue emérito, le sucedió el señor Salazar. Cuando el señor Salazar fue emérito estaba muy enfermo, ya no pudo hacer nada desde antes, con aquel choque que tuvo viniendo de Durango, se arruinó su capacidad y estaba encerrado. El señor Posadas, como murió, no tuvo tiempo para ser emérito. De titular se fue derecho al cielo como mártir. De manera que yo fui el primer emérito con cierta salud, con cierta capacidad todavía de trabajar, y me extrañó, no solamente del pueblo de Dios, sino de muchos sacerdotes que dijeran: ya que está hablando, ya, ¿para qué sale? ¿Para qué? Que se encierre. ¿Qué no es sacerdote para siempre? ¿Quién te quita el sacerdocio? No, quitan. Sacerdo sin eterno, sacerdote para siempre. Que no debo meterme en la administración, no debo meterme en la administración, yo lo sé. Pero que tenga yo que predicar la palabra de Dios, celebrar los divinos misterios, atender al pueblo en cuanto pueda, es una obligación, Y está estipulada en el instructivo de la Sagrada Congregación para los obispos, viene titular: lo que el obispo
retirado o en funciones puede hacer. Y le exhorta a que se dedique a la oración, más oración porque tiene más tiempo, y disponibilidad al ministerio en cuanto sus fuerzas lo vayan permitiendo. Pero no hay un tal descanso. Ustedes conocieron a 2 obispos, al señor Sepúlveda, que murió hace unos 2 años o menos, y al señor obispo Guadalupe Padilla de Veracruz. Bueno, cuentan las malas lenguas, que ellos eran muy amigos, que el señor Guadalupe Padilla le dijo al señor Sepúlveda: mira, oye, mira tú, Trino, ahora que yo sé emérito, y tú ya lo eres, ahora que yo sé emérito, te vienes a vivir conmigo. Dice: tengo casa aquí en el puerto, en Veracruz, y estoy haciendo una casa arriba en la sierra. Cuando haga frillito nos venimos aquí al puerto, y cuando haga calor nos vamos a la sierra, ¿qué te parece? Y el señor Sepúlveda, que era muy ocurrente y agudo: oye tú, dice, cuando uno es emérito se prepara a bien morir, y tú te estás preparando a bien vivir, ¿verdad? Es que no se preparan a bien vivir. Van a ir cumpliendo los 75, van a ir pasando. Sigan con esta exhortación que da San Pablo: reaviva la gracia que te fue dada por imposición de las manos. Reaviva esa gracia que no muera. Una absolución de un anciano de 90 años, de 100 años, vale lo mismo que una absolución de un sacerdote jovencito que se acaba de ordenar. Esa gracia no envejece, la gracia de Dios no envejece. Y la obligación de ser sacerdote no pasa. No nos jubilamos como las gentes del mundo, que les quitan todo lo que tenían porque no tenían casi nada más que un cargo allí, un cargo político, un cargo administrativo. Pero nosotros tenemos un sacerdocio que nos identifica a Cristo, profeta, sacerdote y pastor, que nos consagra de una manera especial para el pueblo de Dios. Reaviva la gracia que te fue dada, y que haya en ustedes la conciencia viva de que aunque estén retirados o les acepten la renuncia, son sacerdotes de Cristo con esa obligación del ministerio en cuanto puedan, y de rezar más porque va a haber más tiempo, no teniendo las obligaciones, diríamos, administrativas. Yo creo que se les va a los sacerdotes mediodía, no sé cuánto, tú, Chelín, tú sabes, el lunes en contar la limosna, en ir al banco. Bueno, eso ya no lo van a tener. Pero el ministerio de la palabra, el ministerio de los sacramentos, ese sigue, y la ejemplaridad del buen pastor que va delante de las ovejas sigue, hasta que el Señor Dios nos llame a cada uno de nosotros. Hay una palabra tan bella en esta carta de San Pablo que quiero que se les quede en el corazón. San Pablo está a punto de morir. Pasó una vida de muchos trabajos. Desde que le dijo sí a Cristo: ¿qué quieres de mí?, cuando lo tomó del caballo en las afueras de Damasco, nunca retiró esa palabra. Y hubo en su vida mucho esfuerzo por la predicación del Evangelio, por fundar y mantener comunidades vivas. Hubo muchos sufrimientos y trabajos de toda índole, persecuciones, malos entendidos, cárceles, azotes, naufragios, fríos, hambres. Y sin embargo, estando en la cárcel para morir en Roma, se siente tan tranquilo. Dice: sé en quién he puesto mi confianza, sé en quién he confiado. Y es una frase que ustedes lo oyeron en latín cuando se estudiaba latín, que es más breve y más penetrante. Scio cui credidi. Sé a quién me he confiado. Sé a quién me he confiado. Cada uno de nosotros, a los 45, a los 50, a los 60, 61 de ordenado, puede decir: sé a quién me he confiado. Tengo confianza en Cristo, a quien le entregué mi vida, porque me llamó, porque me escogió con amor y con predilección. Sé a quién me he confiado. Scio cui credidi. Y por último, de tantas cosas que le dice a San Pablo, hay una muy fuerte. En el capítulo 4 de esta carta apostólica segunda a Timoteo: te conjuro por Jesucristo,
que prediques el Evangelio a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. Exhorta, reprende, instruye, que no te quedes callado. No te quedes callado. Te conjuro a que prediques el Evangelio. Y tal vez una de las deficiencias de nuestro sacerdocio sea celebrar muchas misas, ministrar muchos sacramentos con poca predicación para el pueblo de Dios, con poca instrucción. Lo cierto es que los criterios cristianos están siendo ausentes, están faltando en el pueblo de Dios, y en muchos temas sumamente graves. El tema de la familia, el tema de la vida, temas sumamente graves, aunque se digan cristianos nuestros candidatos o católicos, pero cuando llegamos a esos temas, nomás se pandean. Dicen, no, pues lo que les diga la ley, sí, le hacen ellos, sí. Ya porque está escrito en la ley ya va a ser moral, lo que diga la ley. Aborto, pues lo que diga la ley. Matrimonio de homosexuales, lo que diga la ley. Y como la ley la hacen ellos, son nuestros católicos que andan allá en la política sin solidez por falta de la predicación. Una predicación que incide, una predicación constante, una predicación que venga de todos los sacerdotes, que sean bocinas del Espíritu Santo, que su voz resuene clara y fuerte, y atajen a tiempo los peligros que amenazan a este pueblo de Dios. Se nos están yendo muchos, y la predicación, como dijo San Pablo en la carta a los romanos, la predicación ¿para qué sirve? Para la fe. La fe viene por la predicación de la palabra de Dios. Es cierto que la fe es un don infuso del Espíritu Santo, pero es infundido con ocasión de la predicación. Y es obligación de cada sacerdote, obligación seria y grave, de predicar y volver a predicar. Te conjuro, dice San Pablo, por Jesucristo, que no te calles, que exhortes, instruyas, reprendas con oportunidad y sin ella. O sea que hay que buscar la ocasión, la oportunidad hay que buscarla, con oportunidad y sin ella. Que consideremos nuestro ministerio de la predicación como el primero, y no lo digo yo, está en el Concilio Vaticano II. Lumen Gentium, Presbyterorum Ordinis, el documento del obispo. El primer ministerio es el de la predicación, de la palabra de Dios. Porque la predicación es la ocasión para la fe del pueblo de Dios, infundida por el Espíritu Santo, sí. Virtud infusa, pero con ocasión de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos sacerdotes, escuchando a San Pablo lo que le dice a Timoteo, pues pongámonos en lugar de Timoteo. No se pongan todavía en el lugar de San Pablo, ya está para morir. Ustedes dicen, yo me voy a... No esperen, todavía faltan los años para ustedes de morirse, ¿no? Pero sí en el lugar de Timoteo, que escucha una exhortación para su vida cuando quede sin el apóstol. Porque el apóstol lo condujo muy bien, lo formó muy bien, lo quería mucho, lo cuidaba, y ahora le da recomendaciones para cuando falte el apóstol sepa cómo conducirse como ministro de Cristo, de sus sacramentos y de su palabra. Con mucho gusto celebramos esta acción de gracias con ustedes. Le pedimos a Dios nuestro Señor que si hay por allí algún malestar en el cuerpo, porque el cuerpo se va gastando, esta casa material se disuelve, pero que haya siempre gratitud y alegría en su corazón por haber sido elegidos para ser ministros del Señor, de su palabra, de sus sacramentos, de su evangelio. Así sea.